Esta semana, en Vaticano, las actividades y reuniones del Santo Padre, antes frenadas por la pandemia, vuelven poco a poco a la normalidad. Asistiremos a la beatificación del Padre Francisco María de la Cruz Jordán, fundador de la familia salvatoriana. Todo esto y más, ahora en Vaticano. El Papa Francisco retoma su habitual apretada agenda de reuniones y eventos ahora que las medidas de cuarentena en Italia y en el Vaticano por fin se relajan. El Papa Francisco se reunió con John Kerry, enviado especial de los Estados Unidos para asuntos medioambientales, que llegó a Roma para intervenir en unas conferencias sobre la solidaridad financiera y el cambio climático que tendrán lugar en el Vaticano. Kerry, en declaraciones a Vatican News, dijo que el Papa ejerce una influencia muy superior a la de la mayoría de los líderes. John Kerry se encuentra en Europa para reunirse con funcionarios gubernamentales y líderes empresariales antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, que se celebrará del 1 al 12 de noviembre en Glasgow. El 13 de mayo, el Santo Padre recibió a don Alberto Fernández, presidente de su país natal, Argentina, que acudió con su esposa y diversos funcionarios de su gobierno. Los dos dirigentes hablaron de la respuesta que su país ha dado a la emergencia pandémica, así como de la situación financiera y política del mismo. El 10 de mayo, el Santo Padre se reunió con el señor Egils Levits, presidente de la República de Letonia, y con su esposa. Ambos líderes, para celebrar los 100 años de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Letonia, intercambiaron velas, una placa y un libro. El Papa Francisco también se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas. El ministro obsequió al Papa con un pedazo del muro de Berlín, y el Santo Padre rememoró que allí se había sufrido mucho. Por su parte, el Papa regaló al ministro de Asuntos Exteriores una escultura en bajorrelieve de Noé. El Papa Francisco dio la bienvenida a Francisco Cerro Chavesal, arzobispo de Toledo, España, y primado de España desde 2020. Al arzobispo lo acompañaban el alcalde de Toledo, el vicario general de la archidiócesis y el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El alcalde regaló al Papa Francisco una camiseta de fútbol personalizada. Además, el Santo Padre recibió de manos del arzobispo Cerro Chávez un ejemplar de Don Quijote, un jarrón de Talavera y una imagen de la Virgen de Guadalupe. A raíz del reciente golpe militar en Myanmar, el Papa Francisco celebró en Roma una misa para todos los católicos birmanos. El Santo Padre los exhortó a no perder la esperanza mientras su patria permanezca sumida en la violencia. Custodiar la fe es mantener la mirada en alto, hacia el cielo, mientras sobre la tierra se combate y se derrama sangre inocente. Es no ceder a la lógica del odio y de la venganza, sino permanecer con la mirada puesta en ese Dios de amor que nos llama a ser hermanos entre nosotros. Myanmar tiene una población de 54 millones de habitantes, de los que aproximadamente el 1% son católicos y el 90% budistas. El Papa animó a los católicos de Myanmar a esforzarse por ser constructores de fraternidad. Al final de la misa, un sacerdote birmano dio las gracias al Santo Padre por llamar la atención internacional sobre la crisis de su país. La beatificación del Padre Francisco María de la Cruz Jordán, fundador de la familia salvatoriana, tuvo lugar el 15 de mayo en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. El Papa Francisco aprobó la beatificación de Francisco María de la Cruz el pasado verano, tras reconocerle el milagro de curación de un hijo no nacido a una pareja brasileña. Los padres, miembros de la Iglesia de la familia salvatoriana, rezaron a la hora Santo Patrón por la niña a la que se le había diagnosticado una forma grave de displasia esquelética durante la 23ª semana del embarazo.
Meses después, el 8 de septiembre de 2014, aniversario de la muerte del beato Francisco María de la Cruz, la niña nació completamente sana. Ahora, con 6 años cumplidos, asistió en Roma a la misa de beatificación del padre Francisco María de la Cruz Jordán junto a su familia. Que su celo apostólico sea ejemplo y guía para todos los que en la Iglesia están llamados a llevar la palabra y el amor de Jesús a todos los ámbitos. La familia salvatoriana cuenta hoy con 3.100 miembros repartidos a lo largo de 45 países en los 6 continentes. Su misión es dar a conocer a Jesús y hacer que todos lo amemos. Ministerio de los Catequistas. El Papa Francisco, con la carta apostólica Motu Proprio Antiquum Mysterium, ha instituido un nuevo ministerio laico de catequistas. El ministerio será vitalicio, vinculado a la diócesis y estará a disposición del obispo diocesano. La carta fue presentada en rueda de prensa por el arzobispo Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, y por Monseñor Frans Peter Tevarts van Els, delegado del Consejo Pontificio para la Catequesis. La institución de este ministerio se produce tras la publicación del Directorio para la Catequesis a principios de este año. Permite que los laicos sean catequistas, lo que responde a una de las grandes cuestiones debatidas durante el Sínodo Amazónico: cómo dar catequesis a comunidades muy secularizadas. La Congregación Vaticana para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicará en breve un rito de institución del nuevo Ministerio Laico de Catequistas. Han pasado 134 años desde el nacimiento del hombre que más experimentó el gran misterio del dolor, el Padre Pío de Pietrelcina, San Pío. Conocido como un confesor excepcional, el Padre Pío ha dejado una profunda huella en la historia de la Iglesia. Francesco Forgione, el nombre de bautismo del que después sería el Padre Pío, nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, una pequeña provincia al sur de Italia. Sus padres, Grazio Forgione y Maria Giuseppa D'Annunzio, eran pequeños propietarios. A la tierna edad de 10 años, Francesco expresó su deseo de convertirse en monje. Su padre, Grazio, para que su hijo pudiera estudiar y perseverar en su vocación, tuvo que emigrar a los Estados Unidos. El 6 de enero de 1903, a la edad de 16 años, Francesco finalmente entró en el noviciado de los frailes capuchinos, tomando el nombre de hermano Pío. Tras 6 años de estudios, fue ordenado sacerdote. Pero fue el 20 de septiembre de 1918 cuando su vida cambió para siempre. Ese día, en San Giovanni Rotondo, donde vivía desde hacía tiempo, recibió el don de los estigmas en las manos, el costado y los pies. El misterio del Padre Pío a menudo se vio rodeado de calumnias y controversias, pues había atraído la atención de la opinión pública. Por ese motivo, la Santa Sede decidió dictar una medida restrictiva contra el Padre Pío, obligándolo a una estricta clausura durante 2 años, período en el que se le prohibió confesar, celebrar misa en público y mantener cualquier correspondencia con los fieles. A pesar de la controversia, la curiosidad y los debates, la vida del Padre Pío durante los siguientes 50 años siguió siendo la misma, una vida de intensa y agotadora oración. Murió el 23 de septiembre de 1968. Fue canonizado en la Plaza de San Pedro por el Papa San Juan Pablo II en junio de 2002.
Todavía hoy, cada año, millones de peregrinos acuden a San Giovanni Rotondo para rendir homenaje y pedir la intercesión del Santo Pío, el humilde fraile que vivió en su cuerpo la espiritualidad de la cruz. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. El Papa Francisco hizo un llamamiento para poner fin a la creciente violencia en Tierra Santa. El Santo Padre expresó su preocupación por el conflicto entre Israel y Gaza, que ya ha dejado más de 100 muertos, muchos de ellos niños. La muerte de estos niños es un indicio de que no se quiere construir el futuro, sino de que se quiere destruir. Hizo un llamamiento a la calma en la región, instando a los líderes locales y a la comunidad internacional a que ayuden a garantizar la paz. Los invitó a rezar por la justicia y la paz en la región. Monseñor Peter Baccari es el presidente de la Misión Pontificia de la Asociación Católica para el Bienestar de Oriente Próximo y trabaja por todo Oriente Medio ofreciendo apoyo humanitario y pastoral. Monseñor Baccari dice que la asociación, en sintonía con el Papa Francisco y los líderes cristianos de Tierra Santa, está pidiendo una resolución pacífica al conflicto. Siendo una agencia papal, es nuestra esperanza que al final todos lleguen a ver que la paz es fruto de la justicia. Para nosotros se convierte en una cuestión de respeto, especialmente con la ciudad de Jerusalén. En un día como este y en ocasiones como esta, todos recordamos ese hermoso Salmo 122, rezamos por la paz de Jerusalén. Para que la paz de Jerusalén sea viable, para que se alcance, para que florezca, debe haber una dedicación a la justicia. Durante el fin de semana, el Patriarcado Latino de Jerusalén emitió una declaración en la que pedía de nuevo que se establecieran los principios de justicia y, por tanto, que en concreto, de acuerdo con el status quo que es tan importante en Jerusalén, cada religión respete el derecho de la otra a practicar su culto en Jerusalén. La Misión Pontificia de la Asociación Católica para el Bienestar de Oriente Próximo fue fundada por el Papa Pío XI en 1926 y tiene sus sedes en Nueva York y en Ottawa.
el Papa Francisco inauguró la primera sesión de los Estados Generales de la Natalidad. El encuentro se centró en la reactivación de la demografía del país a través del aumento de los nuevos nacimientos, lo cual ha cobrado especial relevancia debido a los efectos de la pandemia del COVID. ¿Dónde está nuestro tesoro, el tesoro de nuestra sociedad? ¿En los hijos o en las finanzas? ¿Qué nos atrae, la familia o los ingresos? O el facturato. En su discurso, el Santo Padre interpeló a los asistentes. Italia, debido a las debilidades estructurales y legislativas del país, se ha ido convirtiendo en una población envejecida, con cada vez menos niños nacidos. Si las familias no están en el centro del presente, no habrá futuro. Pero si las familias vuelven a empezar, todo vuelve a empezar. Tutto riparte. La tasa de natalidad italiana es de las más bajas de Europa. El Santo Padre dijo que el primer don que toda persona ha recibido es el de la vida. Las declaraciones del Papa Francisco a favor de la vida se produjeron una semana antes de la Marcha por la Vida en Italia, que este año celebra su 10ª edición. Continuava a parlare tranquillamente. Virginia Codanunziante es la iniciadora de la Marcha Italiana por la Vida. El mensaje de este año es que realmente debemos seguir luchando. No vamos a dejar de luchar, y menos aún después de un año de confinamiento, después de un año en el que en muchos países del mundo han proliferado las leyes sobre el aborto. Ahora, con la píldora del día después, hay para las jóvenes incluso más posibilidades de abortar, de modo que nuestro mensaje es cada vez más fuerte. Virginia afirma que el logro más importante de estos 10 años de Marcha por la Vida es que el debate pro vida sea ahora un asunto público, pues Italia está viviendo uno de los peores inviernos demográficos de su historia. Es sabido que Italia era uno de los países de Europa con mayor natalidad. Siempre fue un país de niños, con familias numerosas, siempre. Esto empezó a cambiar justo después de la ley del aborto, después de la ley del divorcio primero y la ley del aborto después, en 1970 y 1978 respectivamente. Ahora, los datos de este último año, 2020, muestran que tenemos la tasa de natalidad más baja desde la Segunda Guerra Mundial. Y es que, por supuesto que a causa de la guerra, pero la tasa de natalidad más baja en Italia hasta hoy había sido en la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Generales de la Natalidad, que se han celebrado una semana antes de la Marcha Italiana por la Vida, han sido el primer encuentro sobre esta temática que ha reunido a ejecutivos de empresas, periodistas, actores, deportistas y líderes políticos italianos, entre los que, junto a los responsables de la Iglesia y al Santo Padre, también se encontraba el primer ministro Mario Draghi. Ringrazio il Santo Padre per la sua presenza. Ayudémonos mutuamente, queridos amigos, a recuperar el valor de dar, el valor de elegir la vida. Il coraggio di scegliere la vita. En breves instantes, regresamos con más en Vaticano. Todos los años en mayo, la Universidad Pontificia Tomás de Aquino de Roma celebra la tradición de llevar a Jesús expuesto en procesión por sus salones y pasillos.
La procesión de este año fue encabezada por el cardenal George Pell, el cardenal encarcelado en 2019 que finalmente fue absuelto en abril de 2020. El cardenal comparte con nosotros que en la cárcel no pudo celebrar misa porque no se le permitía el acceso al vino, pero que sin embargo su devoción a la Eucaristía creció. I have had 13 months in jail. I was unable to celebrate Mass and attend Mass. Estuve 13 meses en la cárcel, no pude celebrar la misa ni asistir a ella. Escuché a muchos predicadores protestantes y me di cuenta aún más de la centralidad de la celebración litúrgica. Es un hacer presente el sacrificio de Cristo. Es un acto explícito de adoración. Implica a toda nuestra persona. Necesita de la fe para ser practicada. El cardenal dijo que esta iniciativa estudiantil es un maravilloso ejemplo de la fe puesta en práctica. Lo interesante para una persona de mi edad es ver el entusiasmo por la oración silenciosa y la adoración entre tantos jóvenes adultos. Creo que se debe, por un lado, a una sed de trascendencia y por otro también a la búsqueda de un poco de tranquilidad y paz, porque sus vidas son muy distraídas, muy ruidosas. Los estudiantes de la Universidad Pontificia Tomás de Aquino de Roma llevan 18 años adorando a Jesús en la Eucaristía cada día del curso académico.